Hola. Sean sinceros. ¿Estos pantalones hacen que mi trasero se vea muy grande? Quizá no lo suficientemente grande. ¿Es tiempo de un aumento de glúteos? O quizás una liposucción para quitar estos michelines. Y quizás, ya que estoy en esto, una buena abdominoplastia. Que esté todo parejo no puede doler. Como soy un poco perezoso para trabajar estos pectorales, quizás pueda hacerme unos implantes, junto con un buen levantamiento en el cuello. Por supuesto, tendré que hacer algo sobre esta calvicie masculina. ¿Qué dicen? ¿Un levantamiento de cejas? No, no sé si quiero parecer como en alerta todo el tiempo. En su lugar, creo que terminaré con una plétora de inyecciones de Botox, para estirar estas arrugas. ¿Conocen el Botox, esa neurotoxina química que paraliza tus nervios temporalmente para crear la ilusión de juventud? Marshall McLuhan una vez dijo que lo último que un pez notaría en su hábitat es el agua. Del mismo modo, las realidades más fuertes y obvias de nuestra cultura humana parecen ser también las menos reconocidas. Solo cuando hacemos una pausa, generalmente al riesgo de la alienación social, para cuestionar las ideas y los principios básicos hacia los que nuestras vidas están orientadas, entonces, una verdad oscura sobre nuestra supuesta normalidad se vuelve más clara. Hoy, vivimos en un océano de enormes olas de obsesión por el estatus, el materialismo, la vanidad, el ego y el consumismo. Nuestras propias vidas se han definido. No mediante pensamientos productivos, contribuciones sociales y buena voluntad, sino por un conjunto superficial y delirante de asociaciones, donde el propio tejido de nuestra sociedad hoy irradia romanticismos baratos, conectados a una competencia vanidosa, un consumo desenfrenado y adicciones neuróticas, que generalmente están relacionadas con la belleza física, el estatus y la riqueza superficial. En efecto, se trata de un conformismo social haciéndose pasar por individualismo, y las virtudes del equilibrio, la inteligencia, la paz, la salud pública, y la verdadera creatividad, son dejados a un lado. El agua cultural que habitamos hoy en día sufre una dura contaminación. Comienza en nuestros años de formación, donde ser astuto y emprendedor es ser un necio, un bobo o un cerebrito, y el elogio social queda para aquellos de apariencia aceptada, riqueza y musculatura insensata, reforzando la idea de que pensar, saber y cuestionar es ser ridículo. Mientras que defender al status quo, ajustarse a los ideales impuestos por la sociedad es recompensado. ¿En qué momento un multimillonario que tiene 5 mansiones deja de ser un icono del éxito culturalmente aceptado, para volverse un ejemplo de un severo trastorno mental? Llegando a adicciones compulsivas, de hecho, donde el multimillonario es revelado como nada más que una abominación social disfrazada por su decisión de acumular niveles excesivos de riqueza que podría solucionar problemas con ninguna otra utilidad más que la de un mero estatus egocéntrico. Pero, de nuevo, no podemos ser tan duros con ellos, ¿cierto? Porque lo que están haciendo es simplemente lo que les han enseñado, al igual que las religiones en las que crees o las estrategias de juego que utilizas para sobrevivir, son originadas y cultivadas por la condición ambiental de tu existencia. También lo son las muchas otras olas de influencia en este océano de memes, ideas, que comprende el zeitgeist del tiempo. Debemos empezar a cuestionar qué es lo que realmente estamos tratando de lograr en lugar de quejarnos y observar las normalidades sociales de progreso y éxito tal como existen. No sé ustedes, pero estoy empezando a sospechar que el nuevo estilo de vida comercial promocionado por los economistas y los historiadores, como si fuera una maravilla del desarrollo humano social, es en realidad una forma encubierta de retraso, una distorsión invisible que se manifiesta en los valores y que nos enferma, nos vuelve antisociales, cada vez más vanidosos, indiferentes al medio ambiente y quizás cada vez más maleables ante las facciones de control de nuestra sociedad. Quizás, solo quizás, nuestras luchas para alcanzar el supuesto éxito en la cultura moderna en realidad no sean síntomas de progreso social en absoluto, sino síntomas de una cultura en decadencia. Del creador de la trilogía de películas Zeitgeist. Llega el peor reality show de todos los tiempos. GMT Films presenta Cultura en decadencia. Con tu guía Pete Joseph. www.culturaindecline.com
Una nueva enfermedad ha golpeado a Estados Unidos, y rápidamente se esparce a través del mundo. Una enfermedad ampliamente desconocida en épocas antiguas. Y casi completamente desapercibida por aquellos que la llevan. Una enfermedad que se propaga no como un virus físico o una predisposición genética, sino a través de formas culturales, ideas que están infectando la mente, creciendo y mutando en diversas cepas, inhibiendo el bienestar mental de muchos. Se llama CVD. Trastorno de consumo vanidoso. Es una plaga de la sociedad moderna que no solo contamina las mentes y los valores de los infectados, sino que también está convirtiendo nuestro mundo en un pozo de minimercados, y trastornos de imagen propia, materialismo despilfarrado, y transgresiones sociales beligerantes. El siguiente mensaje es pagado por el Instituto de Investigación del TCV. He estado trabajando con estas chicas hace ya varios años. Lo que muchos no saben sobre el TCV es que ha habido varias subcepas o mutaciones. Estas mujeres aquí sufren de SCS, o síndrome de la chica sexy. Bueno, veo que tenemos algunas caras nuevas aquí. ¿A alguien le gustaría presentarse? Me mudé a Los Ángeles hace un par de años. Empecé a notar cambios extraños en mi cuerpo. Mis minifaldas se volvían cada vez más cortas. Y empecé a gastar cada vez más en cosméticos y tacones y joyas baratas. Luego comenzaron las inyecciones de Botox. Y simplemente no pude parar. Mis labios se hicieron cada vez más protuberantes. Y para el segundo o tercer aumento de glúteos, estaba viendo temporadas viejas en DVD de America's Next Top Model y Extreme Makeover todos los días de la semana, teniendo citas con un imbécil estrella del fútbol americano tras otro, y lo próximo que supe es que estaba en la portada de Vogue. Está bien, cariño. Yo también estuve en la portada de Guayas. Si nos remontamos a los principios del siglo XX, descubrimos que la industria enfrentó una encrucijada crítica, debido a que los rápidos avances tecnológicos empezaban a desafiar los fundamentos más básicos de la economía tradicional, y a la vez, de la operación social. En el núcleo de nuestro sistema socioeconómico se encuentran el empleo y la demanda. Sin demanda de productos, por supuesto, no hay necesidad de producir o que haya empleo. Y sin empleo, la gente no tiene un ingreso o poder adquisitivo para comprar los bienes que mantienen la economía en funcionamiento. A principios del 1900, una gran expansión de productividad mediante la aplicación de las máquinas y de la mecanización, ocasionó algo que la industria nunca había visto antes: un excedente de bienes. Un artículo de 1927 en la revista Nation Business, donde se realizó una entrevista al entonces secretario de Trabajo James Davis, escribió: "Es posible que finalmente las necesidades del mundo sean producidas en 3 días de trabajo a la semana". Años más tarde, el ingeniero R. McMister Fuller describió al fenómeno como capaz de lograr más con menos, debido a que la energía, la mano de obra y los recursos necesarios para lograr metas particulares realmente disminuían, mientras que los propios logros se estaban acelerando. En otras palabras, la industria se estaba haciendo cada vez más eficiente técnicamente. Sin embargo, los Estados Unidos de antes del siglo XX y la sociedad de Occidente en general mantuvieron una ética de ser frugales ante todo. Había un espíritu conservador en donde los bienes eran obtenidos por su utilidad. Una cultura de necesidades, no de deseos excesivos. Y la mayoría de la gente realmente no veía la necesidad de incrementar su nivel de consumo, simplemente porque podía hacerlo. Entonces, los industriales y planificadores sociales dominantes tuvieron que tomar una decisión. El sistema debía ser adaptado a esta nueva productividad de más con menos, que podría significar un incremento en el tiempo libre, una reducción de la semana laboral, y un ajuste en la escala de pagos y el valor de los bienes, que refleje esta nueva abundancia como debe ser. O, algo más dramático debía ocurrir.
Los propios valores subyacentes y afectos de la cultura necesitarían ser alterados, de modo que la propia idea de consumo se vuelva una utilidad en sí misma, y así consumir por el bien de consumir, a fin de mantener el status quo. No hace falta decir, dada la propia naturaleza de la filosofía capitalista, ¿qué pasa? Oh, es cierto. No hace falta decir, dada la propia naturaleza de la filosofía capitalista. La segunda idea fue considerada como la única opción razonable. La actual ética dominante de incrementar la rentabilidad por parte de la industria no debía verse comprometida, entonces la idea alternativa de trabajar por una abundancia que cubra las necesidades humanas, permitiendo quizás un nivel de libertad nunca antes visto, incluso hasta haciendo florecer una nueva época de iluminación en la existencia humana. Rápidamente fue bloqueada por los intereses de la clase propietaria y el mundo que ves a tu alrededor, cada vez más lleno de mierda, vanidad, materialismo, desperdicio, esclavos asalariados, conflicto y consumo inconsciente e impulsivo, fue el resultado. La temporada de compras festivas tuvieron un comienzo violento. Un empleado temporal de Walmart fue pisoteado hasta la muerte por compradores ávidos de gangas el día después de Acción de Gracias. Una carrera loca en una tienda de Walmart tiró compradores al suelo cerca de Grand Rapids, Michigan, a las 5 de la mañana. A pesar de que varios caían al suelo, los compradores siguieron su marcha. Cálmense. Empujen a uno de los míos y apuñalaré uno de los suyos, hijos de... Otro incidente aquí, una mujer embarazada de 28 años, fue tirada al suelo por la misma multitud. Testigos de la escena dicen que la mujer sufrió un aborto espontáneo. En el sur de California se escucharon disparos dentro de una juguetería llena de gente. Dicen que una mujer roció a otros compradores. Esto realmente sucedió con un atomizador de pimienta. Mientras tanto, aquellos que conocían a Damor, tildaron su muerte de insensata. Actúan como animales, solo para comprar algo por $5, para ahorrar $5 realmente asesinaron a este tipo. ¿Cuánto hace que estás aquí? He estado aquí 3 días. En tus propias palabras, ¿qué te trae aquí? Televisores. Lo que quiere es un iPad. Creo. Samsung. Pero lo que ocurre es que no lo venden a mitad de precio. Qué mal. Muchos empujones y carreras ocurren en las tiendas. Recuerdo haber visto algo así en las noticias. ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? No, en un viernes negro en conciertos musicales. Pero sé lo que sucede, estoy preparada. ¿Estás lista para empujar la gente hacia atrás? Así es. ¿Qué piensas sobre este tipo de consumo impulsivo que a veces se torna tan contundente? No lo sé. Creo que será muy estresante para todos. Este es Eddie Bernays. Él es considerado el padre de la publicidad moderna, más famoso por haber transformado la detestable palabra propaganda en el cálido y mullido eufemismo relaciones públicas. Bernays caprichosamente tomó ideas populares del psicoanálisis freudiano, y comenzó a aplicarlas en campañas de publicidad. La idea era simple. Vincular y explotar las urgencias sociales primitivas comunes en la mayoría de los humanos como la sexualidad y el estatus, mediante un producto. Es mucho más largo que el año pasado. Lo es, casi 4 pulgadas más en algunos modelos. ¡Oh! Los productos se volvieron menos relevantes en su utilidad, y más en un símbolo que representaba la identidad o el individualismo de uno, transformando exitosamente meros deseos en necesidades emocionales. Bernays fue una respuesta a la necesidad creciente de los líderes industriales, de reprogramar la sociedad y crear una nueva cultura de consumo. Charles Catherine, el director de General Motors en 1929, escribió sobre la necesidad de mantener al consumidor insatisfecho. El banquero de Wall Street, Paul Mesa, dijo: debemos lograr que Estados Unidos pase de ser una cultura de necesidades a una cultura de deseos. La gente debe ser entrenada para desear, para querer cosas nuevas incluso antes de que las viejas hayan sido consumidas por completo. Debemos moldear una nueva mentalidad en Estados Unidos. Y funcionó. La innovación tecnológica de la radio y la televisión ayudó a lograr este fin, con una campaña de saturación en toda la sociedad estadounidense, que rápidamente se extendió a través del mundo.
La publicidad ya no era para describir la función de un bien y su integridad inherente. Ahora se trataba de manipulación social, crear inferioridad, vergüenza, culpa, y problemas falsos, que solo podían ser resueltos rindiéndose a una compra. En una vida de 80 años de duración, miramos 15 años y medio de televisión en promedio. 15 años y medio en que nuestros cerebros son licuados y sodomizados, zombificados. Luego productos glorificantes e insensatez, y eso nos enfada, porque las publicidades son imbéciles. Son imbéciles. Imagina si una publicidad fuera un tipo ordinario que se te acerca en la calle, diciendo, hey tú, oye tú, si usas estos jeans, las chicas sexys se acostarán contigo. Me refiero a chicas sexys, no esa tipa fea que llama a tu novia. Y por cierto, podrías decirle que necesita perder un poco de peso y hacer algo con su cabello, ella también podría hacerlo. Si utilizara estas pastillas dietéticas y este gel, por cierto, ustedes dos probablemente deberían fumar estos cigarrillos y tomar esta cerveza. Así serían muy cool. Aunque tus dientes están un poco amarillos, pero podemos solucionarlo tan solo si utilizas esta mierda blanqueadora. Entonces las chicas sexy se acostarán contigo. Y por cierto, ¿estás contento con el tamaño de tu pene? Si lo estás, está bien, muchos tipos están felices con él. Tamaño gracioso es así como lo llaman, tamaño gracioso. A muchas chicas les gusta eso. Es decir, yo no conozco ninguna, pero apuesto que hay algunas. Pero si cambias de parecer, todo lo que tienes que hacer es tomar estos bebibles y pronto tendrás que llamar a tipos para que te ayuden a llevar tu chatarra como la cola en un vestido de novia. Pero ¿cómo vas a llamar a tus cargadores de chatarra con ese teléfono asqueroso que tienes? Deberías utilizar este teléfono con esta tecnología táctil de mierda que hace que otras personas se sientan mejores que tú solo por tener este teléfono, y lo son. Son mejores que tú. Oh por Dios, todas estas cosas que necesito si no tienes me ponen ansioso. Te hace ansioso, te hace. ¿Estás ansioso ahora? ¿Lo estás? Bueno, todo lo que tienes que hacer es tomar un par de estas y en 2 semanas te sentirás mejor que nada. Además, efecto secundario de regalo. Estas píldoras también hacen que el pelo del culo tenga más brillo y sea más maleable con mayor rebote. De cualquier manera, tengo que irme porque tu novia acaba de decidir que ese vestido vintage le queda bien, y tengo que cambiar esa mierda pronto, antes que deje de tomar ese cóctel de Ambien y Prozac que le di, y entonces dejará de comprar continuamente para llenar el vacío creado por el odio propio. Creado por mí. ¿Te juntarías con un tipo así? En el núcleo de la publicidad se encuentra la explotación de nuestra profunda naturaleza social. Nuestra identificación comunal empática es transformada en un arma de juicio externo e inseguridad relativa. De hecho, algunos años atrás se realizó un estudio, donde la televisión occidental fue llevada a una cultura que nunca antes la había experimentado, en la isla de Fiji. Cuando el período de observación terminó, el efecto de los valores materialistas y la vanidad tuvo un fuerte impacto negativo. Por ejemplo, un porcentaje significativo de mujeres jóvenes, que antes había adoptado el estilo de un peso saludable y lleno de características, se obsesionó con ser delgadas. Trastornos alimenticios de los cuales ni se escuchaba en esta cultura empezaron a esparcirse y las mujeres específicamente se transformaron. Pero volvamos a nuestra clase de historia. Este materialismo vanidoso y neurosis de consumo obsesiva, tan fuerte como es, no era suficiente para asegurar la estabilidad de la religión capitalista y los beneficios de los sacerdotes de la clase propietaria. Dejando a un lado la generación de consenso a través de la publicidad, la era tecnológica trajo otro sucio problema para los negocios: el incremento en la eficiencia del producto. La producción no solo se estaba moviendo más rápido que el consumo tradicional, sino que además la propia calidad de los bienes estaba incrementándose, debido a los avances científicos en el diseño, haciendo que la necesidad de repetición de compra fuese cada vez menos común. Vaya, esto no era bueno. Recuerden, que es el conductor fundamental del empleo, la rentabilidad y el consumo. Por lo tanto, el conductor fundamental de nuestra economía en general es la escasez y la ineficiencia. De hecho, el enemigo de la economía de mercado siempre ha sido la capacidad, y mientras mejor sea un bien y mayor su duración, peor para la industria. Entonces, así fue como se rompió lo anterior, y nació la obsolescencia programada. En 1932, el industrial Bernard Landon propagó un folleto titulado «Terminar la depresión a través de la obsolescencia programada», donde la idea de producir bienes pobres universalmente, para generar mayor demanda de trabajo y crecimiento, parecía lógica. Algunos incluso querían que fuese mandatorio para las industrias legalmente, y que los ciclos de vida fueran decididos no por el estado natural de la capacidad tecnológica, sino por la mera y constante necesidad de empleo y de incremento en el consumo. De hecho, el ejemplo histórico más notable de esta etapa fue el cartel Fibas de la bombilla de luz en la década de 1930.
donde, en un tiempo en que las bombillas podían durar hasta 25.000 horas, el cartel obligó a cada compañía a restringir la vida útil de la bombilla a unas 1.000 horas. Para asegurar la repetición de compras, y con el paso del tiempo esto eventualmente se convirtió en un enfoque estratégico de todas las industrias. Si fueras a comparar la verdadera eficiencia posible en la actualidad, con lo que realmente hacemos para mantener en funcionamiento esta máquina de desperdicios y carencias, vomitarías en tu sopa ante las posibilidades perdidas. El componente final que hay que mencionar se relaciona con el problema del poder adquisitivo en sí mismo. Hacía falta algo que garantizase la circulación monetaria y el supuesto crecimiento, incluso si las partes compradoras no tenían dinero. Bueno, bienvenidos a la expansión crediticia. El acceso crediticio ha sido en realidad el conductor fundamental del crecimiento económico en Occidente por mucho tiempo. Un rápido vistazo a la actual deuda privada y pública global muestra que no es anormal que una persona o un país viva mucho más allá de sus medios financieros. De hecho, es la moda establecida. La cantidad de deuda que hoy existe en el mundo excede ampliamente al propio suministro global de dinero. Esto se debe a la práctica de prestar desde la nada, la que ha compensado los límites inherentes del empleo y los salarios. Sin embargo, tan fastidioso como todo esto puede parecer con respecto a la irresponsabilidad ambiental y la neurosis cultural, la madriguera del conejo es aún más profunda. Generalmente, nos olvidamos que la tendencia subyacente del último par de miles de años es que en nuestra especie aparentemente algunos son más meritorios que otros. Y la esclavitud, la explotación y la privación asegurada de un grupo para la ventaja de otro, fueron consideradas leyes de la naturaleza. Durante el feudalismo de la Edad Media, las divisiones sociales claramente se definieron con el rey, nobles, varones, etc., manteniendo el control de la legión de siervos que esencialmente eran esclavos, a cambio de recursos básicos y protección moderada. Una cuestión común durante este periodo, era que una superioridad genética o religiosa de los reyes y sus constituyentes, les daba el derecho a dominar. Sin embargo, a medida que el feudalismo se convirtió en un mercantilismo monopolista de Estado, y luego en un capitalismo de mercado abierto, la visión del trabajador campesino promedio o el esclavo asalariado de la clase obrera como es en la actualidad, mutaron a una posición en donde la protección que recibían anteriormente, fue removida para respaldar una doctrina, que indica, que si una persona no puede obtener trabajo en la economía de mercado, su derecho a la vida o mera existencia queda completamente sin seguridad. Adam Smith, David Ricardo, y Thomas Matthews, y otras figuras centrales del amanecer del capitalismo moderno, dejaron muy en claro que el sistema que proponían no era para todos. No es que ellos lo hayan querido de esa manera. No eran nazis o similar, pero cuando consideras el mundo conducido por la escasez en el que vivían, sí parecía bastante natural. Adam Smith, observando la naturaleza del orden social definido por relaciones de propiedad, declaró: el gobierno civil hasta ahora instituido para proteger la propiedad en realidad se instituyó para defender a los ricos de los pobres o para aquellos que tienen alguna propiedad contra aquellos que no tienen ninguna. David Ricardo, basándose en la visión pseudo-darwinista de Smith de la mano invisible, en referencia a la supervivencia del mercado, extendió la noción a que la pobreza y la carencia inevitables de los pobres, eran una ley social de la naturaleza como la gravedad. Y Matthews llegó tan lejos como para decir, que uno solo le hace daño a los pobres tratando de ayudarlos. Declaró: en lugar de recomendar la limpieza de los pobres deberíamos alentarlos a hábitos contrarios. En nuestros pueblos, deberíamos hacer las calles más estrechas, aglomerar más personas dentro de las casas, y cortejar el regreso de la plaga. Por supuesto, muchos que hoy escuchan esta retórica, reaccionan con aprensión sin entender la fuente de tales frías perspectivas. De nuevo, si volvemos a la Europa preindustrial y presenciamos el amplio desequilibrio, escasez y pobreza, quizás debido a que la población excedía la capacidad de producción, tu intuición podría llegar a la conclusión de que la capacidad de soporte de esa tierra, simplemente no alcanza para la población actual. También entonces se te podrían ocurrir algunas justificaciones muy convenientes, en cuanto a por qué algunos deben vivir y prosperar y algunos otros morir y ser despojados, o por qué algunos merecen gran riqueza y honor, mientras que otros deben ser condenados a la destitución y la subsistencia. Entonces, es muy fácil ver cómo este clasicismo se mantuvo fuerte, incluso considerando que las contrapartes de racismo y sexismo, poco a poco se han calmado en la cultura moderna.
Hoy, todas las escuelas de pensamiento económicas, desde la keynesiana hasta la austriana, respaldan un tema de voluntad del mercado, donde tu valor es medido no por el hecho de que existes como ser humano, sino por el lugar que ocupas o no en la máquina económica. Consideremos esta cita de Ricardo. Contrayendo gradualmente la esfera de las leyes de los pobres, imprimiendo en los pobres el valor de la independencia, enseñándoles que no deben acudir a la caridad sistemática o eventual sino a sus propios esfuerzos de sostén, que la prudencia y la prevención son virtudes útiles y redituables, gradualmente alcanzaremos un estado más sólido y saludable. El mito de este sistema es que, la gente obtiene aquello por lo que trabajó, como si fuera un campo de juego nivelado, como si las conductas competitivas no generaran corrupción. ¿O no? ¿O qué hace él aquí? ¿Qué clase de basura les estás dando de comer en este episodio, Pete Joseph Stalin? Escucha, hombre, escúchenme todos. Lo que el capitán odiador de la libertad aquí no parece entender, es que los pobres son unos putos idiotas. Son estúpidos y vagos, y obtienen lo que se merecen, ¿entiendes? Y estoy tan cansado que el Estado haga de niñera y aplique impuestos en mi pensión ganada con mucho trabajo, para que estos cretinos vayan y se den la gran vida, con sus billetes de lotería y su licor de Malta. Lo siento, Bob. ¿Estás bien? Ponlo en su jaula de nuevo. Ahora, es que puedes estar preguntándote, ¿qué tiene que ver todo esto con el consumo? Bueno, si entiendes el espíritu tradicional del capitalismo de mercado, y cómo se rehúsa a aceptar la posibilidad de cuidar a todos, combinado con el delirio de que aquellos que se benefician más, deben ser más inteligentes y más dignos de existencia que otros, como si fuera una ley de la naturaleza. El rol de la cultura de consumo en la actualidad asume un propósito muy diferente. Existe como un poderoso medio de control social, y para mantener el status quo de división de clases y subyugación. Ayuda a perpetuar una tendencia que ha estado presente durante mucho tiempo, desde la era de los reyes, quienes estaban destinados a gobernar y explotar a las masas débiles. Verán, el egoísmo material individualista glorificado en la actualidad no solo acentúa perfectamente los valores económicos clásicos de Ricardo y Smith, sino que también refuerza el neoliberalismo moderno, donde la visión sobre el interés propio, independiente e indiferente, y el narcisismo es mantenido como algo sagrado. Mientras que cualquier intento de trabajar por una mayor consideración social, trabajar para lograr un entorno de comunidad, es histérico. Al mismo tiempo, agrava la división de clases, dado a que la cultura de consumo ha creado un sentido abstracto de competencia y estatus, en donde tener más que los otros es equiparado con el éxito. Que el 1% de la población sea dueña del 40% de la riqueza del planeta, es aún más justificado con la manera en que uno puede pasar por encima de la gente que vive en la calle, y asumir que deben ser de esa manera, debido a su falta de iniciativa, pereza o inferioridad general. La cultura de consumo moderna, la enfermedad del consumo vanidoso, asegura que el público se mantenga distraído y en guerra consigo mismo. Asegura que las ganancias de este despilfarro y compras innecesarias, conducidas por la insatisfacción emocional, continúen perpetuando y justificando la élite rica, asegura que los pobres y los miserables del mundo se mantengan en su lugar. Porque, adivinen qué, debe tratarse de alguna ley de la naturaleza. Pensamientos finales. Es muy probable que el concepto más delirante y secuestrado del mundo en la actualidad sea el de libertad. En la poesía política, históricamente, pasó de ser un interés general para asegurar la calidad de vida, remover la opresión, a un artilugio de marketing para venderte cosas que no necesitas, así asegurar la integridad de una economía política corrupta y elitista. No sé ustedes, pero realmente no me importa un carajo, las diferentes variedades de pasta dentífrica o desodorante que puedo elegir en un almacén mientras que al mismo tiempo, me brindan la farsa de elegir entre dos políticos que claramente pertenecen a una misma clase. Realmente no me importa mucho la libertad de poder tener un gran café express doble con moca blanco sin grasa al vapor con leche agitado sin endulzantes libre de cafeína masturbante con cortecillas de chupamelindros de mela en rosca, en Starbucks. Pues bien, la mejor forma de control social, es aquella donde la ilusión de elección persiste, y la obsesión vanidosa del consumidor galopante a través del mundo hoy encarna la nueva forma de democracia. Olvídense de la plutocracia oligárquica que continúa gobernando y destruyendo el mundo.
Tan solo enfóquense en las celebridades ricas, en la portada de ese catálogo de productos disfrazado de revista literaria. Olvídense que la ganancia financiera y monetaria es una medida de éxito, y que delirante realmente es porque el fenómeno psicológico de la carencia relativa ha mostrado que tener cada vez más lujos generalmente no te hace feliz, sino más neurótico, inseguro y antisocial. Olviden el uso cada vez mayor de antidepresivos y otros trastornos de salud mental que han emergido alrededor de nuestra sociedad material, y en su lugar haz lo que muchos hacen: ve a comprar. Hoy en día, el acto de comprar se ha convertido en una forma de terapia para las personas, si es que prestas atención, un medio artificial para sentirse mejor con uno mismo. Olvídense de la realidad, de que la mentira más grande está detrás del sistema político, es que puede existir igualdad política en la estela de una desigualdad económica perpetua. El hecho es que la condición tóxica que hemos creado alrededor de esta nueva libertad materialista, se encuentra en la raíz de un amplio desperdicio, no solo de los recursos de la tierra, sino también del potencial humano y la propia integridad humana. Mientras más posees, más te poseen. Y al margen, todos son bellos cuando sonríen. Lo siento, damas y caballeros, estoy llegando tarde a mi pedicura. Así que hasta la próxima, mantengan los ojos pegados al peor y aún así el mejor reality show de todos los tiempos. Mi nombre es Pete Joseph, y como tú, soy un agente y una víctima de una cultura en decadencia.